A ver, sigamos hablando del resultado electoral. ¿Qué le parece, Su? Y acá Por favor. otro invitado. Bien peinado el día de hoy, nunca lo había visto tan peinado. No, por favor, Fabricio, siempre hay que ponerse de punto en blanco y bien peinado para venir a primera plana. Pero hoy le veo más peinado que de costumbre. No, más bien yo tenía miedo de que me digas que estoy despeinado, pero bueno, acepto el halago. Un saludo para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conversando aquí en Zoom al Día junto a Sol Engrana y este servidor. A ver, Mauricio, hablemos del referéndum. ¿Qué sensación y qué análisis tiene Mauricio Alarcón sobre el resultado del referéndum y esta victoria del no frente al sí, cuando a lo largo de todos estos meses, e incluso horas previas al desarrollo del proceso electoral, se hablaba de una inminente victoria del sí en las 8 preguntas? Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, Suelen. Y por supuesto, un saludo a quienes nos siguen a través de Zoom al Día y Primera Plana. Pensar en un referendo con temas incluso tan empáticos que termina siendo derrotado, solo nos permite llegar a la conclusión de que quienes lo impulsaron y de la forma en que lo impulsaron cometieron una cantidad de torpezas. Y hay que decir las cosas como son, Fabricio. Imagínate lo que significa que una institución tan venida a menos, con tan baja credibilidad y confianza como la Asamblea Nacional, se le plantea a la ciudadanía una pregunta para reducir el número de legisladores y sean tan inteligentes para entrar en fórmulas matemáticas y desarrollos de un montón de cálculos que por un lado eran difíciles de entender, pero que por otro, para quienes sí los comprendimos y supimos explicarlo, pudimos dejar en evidencia que lo que buscaban era simplemente dejar subrepresentadas a un conjunto de provincias, principalmente las de la Amazonía, las del centro del país y de Galápagos. Extrañamente, las provincias en las que hoy, por ejemplo, han ganado el movimiento indígena y algunos otros actores locales, ¿no? Entonces, insisto, teniendo enfrente a una institución tan desprestigiada, perder por esos enredos es propio de una torpeza. Y creo que tú has topado otro tema fundamental. Muchos, desde el inicio, fuimos muy cautos en el resultado del referendo. En primer lugar, porque ya anticipamos que las preguntas y sus anexos eran excesivamente complejos, que la gente no los iba a leer y que probablemente esto podía convertirse, al igual que todos los demás referendos que ha tenido el país desde 1978, en una medición de popularidad del presidente de turno. Y el tiempo termina dando la razón. No voy a calificar yo lo que ha sido el fracaso de las encuestadoras, tanto para las elecciones locales como para el propio referendo, pero hay algunas cuestiones que destacar respecto de este proceso, en particular ese voto rechazo que se ha hecho presente en el referendo, en la elección de miembros de Consejo de Participación y de autoridades seccionales, ese voto nulo que ha agarrado una fuerza muy interesante y que creo que es un mensaje claro a la clase política del país, independientemente de su ideología. Doctor, buenas noches ya aquí, al menos aquí en Monjas, no sé cómo estar en el resto de la ciudad. Sí hay digamos, ciertas curiosidades que pasan en este referéndum que no ocurrieron en el de 2018, ¿no? Y una de ellas sí le quería preguntar si es que algo tiene que ver, pues, esta postura que tomaron distintas organizaciones políticas en torno a su propuesta de ciertas opciones, ¿no? Esta vez vimos a un gobierno absolutamente solo yendo con su propuesta por el sí, mientras que otras organizaciones estaban por el no. Por ejemplo, la CONAIE, con su cabeza, Leonidas Issa, él realizó una visita a las comunidades indígenas. Trabajo de campo, así es. Para promocionar el no. Unidad Popular, que mientras en 2018 fue la primera en inscribirse para hacer campaña por el 7 veces sí, esta vez estuvo muy activa para trabajar por el no. Y como digo, vimos a un gobierno absolutamente solo. Esto le pasa factura para comparar, digamos, los referéndums de 2018 con el de este año 2023. Y mira, Suelen, que hay un elemento adicional a lo que tú mencionas. Creo que en cambio fue un acierto del gobierno no poner al presidente de vocero, porque la derrota hubiera sido mucho más amplia del sí respecto del no. Utilizaron voceras
que generalmente, y hay que decir, las principales eran mujeres jóvenes, a las cuales difícilmente alguien se hubiera animado a atacar, independientemente de su postura, que sí podían sostener algún tipo de debate, pero que incluso en los distintos espacios, incluso Fabricio no me dejará mentir, no solo que incluso se enredaban en las respuestas, sino que recurrían a lo que podríamos considerarlo publicidad engañosa, hablar de temas que no formaban parte de la consulta, tratar de explicar cuestiones que no estaban ahí. Entonces yo creo que al menos en este momento lo que hicieron les pasa factura, y una factura mucho menor que aquella que les podría haber pasado si es que efectivamente el vocero era el presidente como autor directo de la propuesta de referendo. En el año 2018, si bien es cierto que se trataron un par de temas similares, particularmente, y hagamos énfasis en lo que significa el Consejo de Participación, mira que la pregunta era mucho más simple, mira que el contenido de los anexos, si bien era largo, no era tan enredado, y lo que se le planteaba al país y se le decía directamente es, mire, va a poder votar por los miembros del Consejo de Participación. Y la gente decía, interesante propuesta, no se enredaron en nada más. Entonces, incluso, si un ciudadano leía los anexos de la consulta y referendo de 2018, probablemente los comprendía de mejor manera, y voy a tomar el otro extremo, que los que correspondían en este caso a las preguntas 7 y 8, donde incluso quienes algo de conocimiento tenemos, preferíamos preguntar a expertos ambientalistas o de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema para que puedan darnos algún tipo de luz, porque el análisis constitucional era muy básico, incluso de quienes trabajamos en el tema, para poder comprender qué mismo se pretendía con eso, ¿no? Bueno, las voceras sí tuvieron, digamos, cuestionamientos por parte de algunos sectores. Por ejemplo, se hablaba del uso de recursos públicos para poder posicionar el tema del referéndum. Evidente. ¿Usted cree que eso no les afectó? Por supuesto, Fabricio, y mira que además es gracioso, pero yo creo que llegan a creernos idiotas que en estos días han dado de baja pues a las cuentas de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, en las que publicitaban la campaña, la Consulta Ciudadana EC o Consulta 2023, que además, ojo, son cuentas que pautaron cientos de miles de dólares en redes sociales. Lo gracioso es que nos creen idiotas, perdón el término, y además no se dan cuenta que los idiotas son ellos porque queda un rastro en la web, queda un rastro en el internet, incluso de los recursos que se ha gastado en este tema. Y por ejemplo, desde nuestro lado, como tú sabes, Ciudadanía y Desarrollo tiene un observatorio al financiamiento de la política y es uno de los asuntos fundamentales que vamos a tratar. ¿Se rinde cuentas de ese tema? ¿Quién financia la campaña del sí? ¿No se supone que el actor que iba a participar era el movimiento de gobierno? Mira qué tan gracioso es que quienes hoy están en el poder criticaban cuando en el gobierno de Correa o en el gobierno de Moreno los funcionarios públicos dejaban sus cargos para salir a hacer campaña, pagados por todos los ecuatorianos, e incurren en la misma mala práctica, demostrando su incoherencia y simplemente la conveniencia en función de sus intereses específicos. Doctor, por acá nos piden que le hagamos una pregunta. Nos pide el Arturo Ruiz, que está en sintonía. Nos pide que le preguntemos si usted cree que en un corto plazo va a haber algún recambio de liderazgos, esto considerando que en un principio hay 3 liderazgos políticos en el país: Correa desde Bélgica, Nebot ya sin sus bastiones y Lasso pues absolutamente debilitado. ¿Ven a alguien que puede emerger? Indiscutiblemente hay una gran oportunidad en el país para una política distinta, con una persona que probablemente hoy no esté en el radar o que esté en el radar con muy perfil bajo. Tenemos indiscutiblemente una fuerza Suelen que muchos daban por muerta y algunos decíamos que de ninguna manera. El correísmo. Doctor Alarcón, ¿usted sí creía que esa fuerza política no estaba muerta? Pero, Fabricio, lo hemos discutido contigo en múltiples espacios. Para mí es iluso pensar que una fuerza política que en todos los últimos procesos electorales ha obtenido un resultado similar en cuanto a porcentaje de votos está muerta. Creer que una organización política con estructura a nivel nacional, con voto duro y con un liderazgo caudillista está muerta es iluso. Por favor, mira que incluso hay gente que hoy intenta justificar
la derrota del Partido Social Cristiano, específicamente en Guayaquil, diciendo, pero miren, si hace 2 elecciones Viviana Bonilla también sacó el 39%. Y sí, sacó el 39%, y si no hubiera estado del otro lado Jaime Nebot y hubiera pasado lo que en este proceso electoral pasó, probablemente hace 2 periodos Viviana Bonilla hubiera ganado la alcaldía de Guayaquil. Ese voto duro que tiene la Revolución Ciudadana, que antes tenía otro nombre y que antes tenía otro nombre, es indiscutible, Fabricio, por favor. Dudar de ese liderazgo, por mucho que no nos guste, autoritario, totalitario, caudillista, es no saber jugar cartas en la política. Dudar del liderazgo de Jaime Nebot es saber no jugar a la política en Ecuador. Yo prefiero, en cuanto al Partido Social Cristiano, ser muy cauto, y a pesar de que el último mensaje de Nebot ha sido un tanto optimista, con muy poca autocrítica e incluso tratando de esquivar algunos temas que podrían considerarse sensibles, habrá que ver si en esa genialidad que le ha caracterizado a esa persona durante tanto tiempo hay la capacidad de reinventarse y volver a ganar un espacio político. Lo que sí me queda de seguro es que hay un gran perdedor, tanto en las seccionales como en el referendo, y es del movimiento de gobierno. Ellos definitivamente, creo, han quedado totalmente sepultados. Pues sí, nos podrán decir que han ganado en algún lugar concejalías, como en la capital de la República, en alianza con otros movimientos, que han ganado algunas alcaldías en el país, pero si no tienes ni siquiera capacidad para presentar candidatos a nivel nacional, simplemente estás jugando con lo que puedes, no de la forma en la que efectivamente, insisto, se tiene que jugar en la política. Ahora bien, para responder específicamente la pregunta que me mencionaba Suelen, no hay mucho que decir respecto de lo actual. Es lo que es. Hemos vuelto a ver caras conocidas peleando por alcaldías, por prefecturas. El caso de Guayaquil, a través del señor Aquiles Álvarez, es una excepción, una figura política que, reconocido por muchos y en los que me incluyo, indiscutiblemente con carisma, con don de gentes, una imagen que no había aparecido en la política, entra a romper el escenario y termina ganando el cargo. Pero la gran mayoría son simplemente personajes reciclados a los cuales la ciudadanía empieza a jubilar, y que genera, como he dicho, el espacio perfecto para que pueda surgir en el corto o mediano plazo un nuevo liderazgo, un liderazgo que esté capacitado para ser un contrapeso del correísmo y para trabajar efectivamente en función de sus ideas, sus principios, sus valores, para presentarle una alternativa al país. Eso fue lo que le beneficia, o más bien eso era lo que necesitaban, lo que estaban buscando los guayaquileños, un outsider, una persona que no sea tan reconocida políticamente, sino que mantenga políticamente un perfil bajo. Y más que una persona que tenga perfil bajo, porque yo considero que Aquiles Álvarez tiene un perfil alto, incluso no te olvides que viene de la dirigencia del equipo de fútbol más querido de Guayaquil, y a pesar de ser emelexista, al igual que Fabricio, debo reconocer que Barcelona tiene más hinchada en la ciudad de Guayaquil. Claro, pero no hay dónde perderse, 70-30, yo no lo niego. Y no hay cómo negarlo, el hecho de que haya ese vínculo, el hecho de que haya ese sentimiento, la gente lo identifica y la gente en este caso le catapulta, pero de nuevo te pongo un ejemplo, esa base del 25% del voto duro es el que le permite a Pavel Muñoz ser alcalde de Quito. ¿Es culpa de Pavel el fraccionamiento del otro lado? De ninguna forma. Hay que saber jugar bien las cartas, y creo que en esta vez Rafael Correa y la Revolución Ciudadana las jugó bastante bien. A ver, quiero pedirle a Mauricio un pronunciamiento sobre lo siguiente. César Montúfar, no sé si usted le escuchó. Sí. Hizo un pronunciamiento que creo que bien vale la pena discutir. Le quiero que la audiencia también escuche, y me gustaría un pronunciamiento de Mauricio ya en el plano del análisis. Escuchemos lo que ha planteado hoy César Montúfar. Varios amigos me han expresado su preocupación sobre mi propuesta de la muerte cruzada, con el argumento, creo que en parte válido, de que esta podría generar la oportunidad para un regreso incluso más pronto, más temprano de Correa al poder. Creo que hay algo de razón en esos argumentos, pero creo que hay más fuerza en el argumento de la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada hasta el 2025, Correa va a regresar mucho más fortalecido. Ya sabemos lo que la Asamblea va a hacer o va a intentar hacer: destituir al presidente Lasso tarde o temprano, o someterlo como rehén con mucha más fuerza. Ya sabemos lo que va a hacer este Consejo de Participación Ciudadana que acaba de elegirse, con amplia influencia del correísmo, buscar algún mecanismo ilegal para anular las sentencias en contra de Correa y su cúpula, y tendremos a Correa en el país
candidatizándose posiblemente a vicepresidente para luego acceder a la presidencia. Es decir, esperar será peor, o sería peor. Lo otro, la muerte cruzada es una forma o sería una forma de patear el tablero, con 3 objetivos. Primero, hacer las reformas políticas y económicas que el Ecuador tiene que hacer para desmontar el modelo correísta. Segundo, Lasso tiene que convocar y conformar un gobierno de concertación, de coalición nacional. Ya no puede seguir gobernando con sus amigos y con sus empleados. Y tercero, y lo más importante, reconstituir ese sujeto político que eligió a Lasso en abril de 2021, ese sujeto político que lo eligió frente a Arauz, ese sujeto político que ha venido luchando durante una década o más de una década por la libertad, por la democracia, por un modelo diferente para el Ecuador. El sentarnos a esperar es sencillamente conformarnos a que Correa y su cúpula delincuencial retomen el control total del Estado. El actuar en este momento podría prevenir esta situación, patear el tablero y abrir una esperanza para el Ecuador. Ok, esto dijo César Montúfar. Reacción de Mauricio Alarcón. Creo que hay personas que, independientemente de cuántos años pase, seguirán creyendo que la política gira en torno a Rafael Correa. Y me parece bien por ellos. Yo, en lo personal, prefiero pensar en una política que gire en torno a la democracia, al fortalecimiento de las instituciones y a la recuperación del Estado de Derecho. Prefiero pensar en una política que busque nuevos liderazgos, que tengan la capacidad y la legitimidad de competir, si es que efectivamente va a competir una vez más en las condiciones que se ha dicho al señor Correa. Pero en lo personal, Fabricio, yo prefiero no vivir con cucos en la cabeza. Hay muchos políticos que simplemente creo que viven con eso, que además intentan forzar cuestiones que no tienen pies ni cabeza. Y de lo mencionado por César Montúfar, que por supuesto lo escuché no solo en las redes sociales, sino en los infinitos reenvíos del video a través de WhatsApp, lo único que me queda de positivo y lo único que creo que debe implementarse de manera inmediata y urgente es la autocrítica y la autoevaluación del gabinete de Guillermo Lasso y, por supuesto, la depuración de ese gabinete. Más aún, si conforme pasan los días seguimos viendo que varios elementos cercanos al presidente de su propio gobierno estarían involucrados en actos de corrupción, vamos a seguir en negación. Yo creo que muy bien la confianza del presidente, muy bien el equipo que él ha designado y que ha formado durante todo este tiempo, pero hacer política también es actuar con madurez, dejar de actuar con corazón y con hígado y utilizar un poquito el cerebro, si es que efectivamente lo que se quiere es sacar adelante a Ecuador. ¿Cuáles son esas cabezas que deberían rodar del gabinete, doctor? Yo estoy esperando, con unas ansias locas, a ver qué pasa con el ministro de Gobierno, quien además en las declaraciones que ha dado en los medios de comunicación desde el día domingo, termina convirtiéndose en el hazmerreír de la presidencia de la República. Hablar cuestiones tan absurdas como que si efectivamente lo del domingo fue un referéndum, quiere decir que el presidente tiene un 48% de aceptación. O sea, yo ya solo por eso le hubiera pedido que dé un paso al costado formalmente y hubiera hecho un cambio efectivo. Yo creo que además hay varias responsabilidades. Mira que respecto a los casos de corrupción que se han conocido en el último tiempo, tú tienes, por ejemplo, al secretario general de la administración, que por muy cercano y amigo del presidente que sea, debería dar un paso al costado, y tienes muchos problemas vinculados a otros ministerios, incluso con figuras de las que poco o nada se conoce, pero que están ahí calentando el puesto, quién sabe con qué intenciones. Ojalá después no nos enteremos que han estado también involucrados en estas espirales de corrupción, sacando beneficios calladito, ¿no? Entonces, evaluemos a todos, evaluemos a todos. Hay gente que lo hace bien, yo creo que hay gente en el gobierno que está cumpliendo las tareas que le manda la Constitución y haciendo un buen trabajo, pero lamentablemente aquellos que no lo hacen y que más bien están simplemente ahí de adulones del presidente haciéndole creer que todo marcha bien, deberían dar un paso al costado. A ver, Mauricio, para ir cerrando, me acaba de llegar una convocatoria, una rueda de prensa para mañana. Esta rueda de prensa está siendo convocada por los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, Esteban Guarderas, Jacqueline Udeña, Edgar Coral, Jenny Escobar, Manuela Daquilema, Paulina Jiménez y Óscar Aguirre. Y dice: candidatos denuncian fraude de elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
hablan de fraude. Hay otros actores políticos que hablan de fraude. Yo decía en la primera parte de este espacio, yo no podría decir que hay fraude, que no hay fraude, pero si los que dicen que hay fraude deberían probar el fraude. Así es. ¿Qué piensa la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre estas presunciones de algunos actores políticos e incluso algunos colegas de que las elecciones no han sido transparentes y de que hay indicios de fraude? Mauricio Alarcón. Yo en lo personal, y lo dije en la reunión que sostuvimos la semana pasada con las misiones de observación electoral, creo que el Consejo Nacional Electoral ha hecho un buen trabajo en torno a los recursos que ha tenido disponibles. Si el gobierno nacional quería, por ejemplo, mejores resultados en cuanto al conteo, debía haber destinado más recursos económicos para que el Consejo Nacional Electoral actualice sus sistemas y pueda darle al país un mejor resultado final. Inconsistencias, Fabricio, hay en todos los procesos electorales. El día de ayer precisamente conversaba con una de las personas que en redes sociales hablaba de un posible fraude y le decía, ¿recuerdas tú las inconsistencias en las actas de votación en Guayas en la primera vuelta del año 2021? Es gracias a esas inconsistencias que Guillermo Lasso ratificó que estaba en la segunda vuelta, porque las inconsistencias no variaron sustancialmente el resultado. ¿Qué eran esas inconsistencias? Números que no eran captados por el escáner, problemas en cuanto a las firmas en las actas, y en definitiva, siempre ha pasado esto. Claro, a uno le choca ver el número en el caso específico del referendo, pero lo que no sabe la gente que cuestiona estos temas en Twitter es, y en Facebook y en otras redes sociales, por supuesto, es que la forma en la que se contabilizó la votación del referendo era con un acta distinta para cada pregunta. Por eso, por ejemplo, es que tuvimos, Fabricio, un avance muy ágil en la contabilidad del resultado de la pregunta 1 y ese avance iba decayendo hasta la pregunta 8. ¿Que hay actas con inconsistencias? Las hay. ¿Que hubo problemas en las actas? Y ya lo ha explicado el Consejo Nacional Electoral en qué consistía el error en, por ejemplo, la provincia de Loja. Por supuesto, pero hemos escuchado al Consejo Nacional Electoral que si se tiene que contar voto por voto, se lo tiene que hacer para que se respete la voluntad de la gente. Pero no se puede ser tan irresponsable de salir sueltos de huesos a decir fraude, fraude, porque lo que me viene a la mente a mí, y probablemente a ti también, Fabricio y Suelen, es aquel fraude en el año 2017 que César Monge cacareaba y lo único... De las cajas vacías. Cajas vacías, porque ni siquiera fueron capaces de hacer control electoral. Y yo quisiera preguntarle a mí, a la organización política que mejor control electoral tiene en el país, del Partido Social Cristiano, si es que hay algún indicio de fraude en Guayas y en Guayaquil, pues que ellos incluso perdieron la elección. Por eso el silencio desde las 5 de la tarde, porque sus propios resultados vinieron a ratificar lo que el Consejo Nacional Electoral dijo. Correcto, Mauricio Alarcón Salvador. Varias veces hemos conversado, no solamente de entrevistas, sino fuera de las entrevistas, y hemos coincidido, a riesgo de que nos han estigmatizado los últimos años, ¿no? Bueno, pero por supuesto. Y te digo, mi querido Fabricio, uno puede tener su ideología y su corazoncito con una organización política que cuando se defienden principios y valores, eso queda a un lado. Y acá no se trata de que porque hoy se critica al gobierno automáticamente eres correísta. De nuevo, ojalá algún día este país supere el hecho de que a su criterio la política gira en torno a Rafael Correa. Yo prefiero pensar en una política distinta, en una política positiva, de la propuesta, de la construcción, del diálogo, del respeto al que piensa distinto, de la escucha activa a la ciudadanía y, por supuesto, de un país en el que todos estemos dispuestos a arrimar el hombro, más allá de nuestras ideologías o más allá de nuestras convicciones, para resolver los problemas que tenemos y que nos son comunes absolutamente a todos los ecuatorianos. Tal cual, tal cual. Mauricio, un abrazo, muchas gracias. Siempre un gusto, Fabricio Suelen, un abrazo, pues, y espero que no pase tanto tiempo hasta volver a encontrarnos por acá. Claro que sí. Muchas gracias a Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha estado conversando aquí en nuestro espacio, querida Suelen, hablando un poquito de lo que nos ha dejado todo esto, ¿no?